siglos de la fundación de la Ciudad de México, la arquitectura encabeza la lista de las séptimas artes. Representa la ropa con la que se viste una ciudad y también nos cuenta la historia de lo que vivió. Pasar por una calle y toparte con una majestuosa construcción genera una sensación de satisfacción, placer y felicidad. Cuando caminen por las calles de esta ciudad, recuerden cotidianizando y vean qué les provoca. La construcción del edificio que alberga el Museo Nacional de San Carlos se llevó a cabo a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Se atribuye el proyecto de construcción realizado de 1798 y 1805 al prestigiado arquitecto valenciano Manuel Tolsá. Durante el siglo XIX, la zona conocida como Tlaxpana y el Palacio cumplían funciones residenciales para importantes personajes de la historia de México, entre los que destacan el general François Chilet Bassaine, Antonio López de Santana, José María Romero de Terreros, entre otras familias que disfrutaban los jardines de la casa que abarcaban hasta lo que ahora es el terreno de la Plaza de la República. El acceso principal a la casa en el siglo XIX era precisamente por el pórtico, francamente neoclásico, que acoge al Jardín Buenaventura o Tabacalera. En el ocaso de los años 1800, la familia Iturbe, en aquel momento propietarios del inmueble, arrendaron el edificio a la tabacalera mexicana Basagoiti Saldo y compañía, con fines de oficina y fabriles. Tiempo después, entre 1823 y 1827, el edificio fue sede de la primera delegación diplomática del Reino Unido en México, oficinas de la Lotería Nacional de 1933 a 1945 y Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM número 4, la Comisión de Monumentos y Bellezas Naturales declaró al Palacio de los Condes de Buenavista Monumento Nacional el 26 de febrero de 1932. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días. Nos encontramos hoy en el Museo de San Carlos y bueno, damos la bienvenida a Francisco Ibar Lucea, que es cronista de la Ciudad de México y nuevamente nos acompaña en esta saga 5 siglos de la fundación de la Ciudad de México. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, todo un placer, Claudia, encantado de estar con ustedes nuevamente. Uno de los espacios más magníficos de la Ciudad de México virreinal es el Museo de San Carlos, y fue mandado construir por doña María Josefa Pinillos de Gómez Bárcenas, que fuera la condesa de Sierra Nevada, propietaria de una enorme extensión de terreno que posteriormente se adosaría a lo que fuese el rancho de la Pradera de la Horca. El rancho de la Pradera de la Horca actualmente es la parte norte de la colonia Guerrero, la parte sur, la colonia Tabacalera, que debe su nombre a que en este palacio a finales del siglo XIX se estableciera la Compañía Tabacalera Mexicana. Por tal motivo, a toda esta parte sur de la Pradera de la Horca y de los Prados de San Fernando se le bautiza con este nombre. Y esta es una de las obras maestras de don Manuel Vicente Agustín Tolsá y Sarrión. Él tiene gran inspiración en los palacios del Quattrocento italiano, en la arquitectura genovesa, napolitana del siglo XVIII, así como la arquitectura palaciega francesa de esa misma centuria. Es una obra muy peculiar, magnífica, aquí con este cielo tan hermoso que estamos enmarcando esta mañana, podemos apreciar este patio extraordinario, que es un óvalo perfecto, es una obra maestra de la arquitectura. Quiero que aprecien las balaustradas, la balconería, que tiene exactamente la forma que va dando la curva de la edificación. Esto es parte del estilo que tiene don Manuel Tolsá, que lo podemos ver mucho en el Palacio de Minería. Vean las balaustradas en la parte superior, que también van tomando la forma de la curvatura. Si uno quitara cada uno de los elementos de la balaustrada, tiene la curva exacta de todo lo que es el contorno de la edificación. Entonces este es uno de las características primordiales de Manuel Tolsá en sus construcciones, que les repito se puede ver mucho en el Palacio de Minería,
y aquí lo veremos en la zona de las escaleras. Bueno, pues tratemos de imaginar esto, que era un rancho agrícola, ganadero, con acequias, canales, ríos, arroyos, se plantaba maíz, trigo, garbanzo, frijol, peras, manzanas, en fin, era un vergel, y justamente pasando la calzada más antigua de la ciudad, que se va a inscribir en la lista de UNESCO, amanecimos con esa noticia la semana pasada, como Patrimonio Cultural de la Humanidad, la calzada Mexico-Tlacopan, la calle más antigua del continente americano. Bueno, nos encontramos en uno de los lugares más especiales de este Palacio de Buenavista, de Tolsá, la zona de las escaleras, y vamos a ver los elementos arquitectónicos que utiliza en buena parte de sus obras, como en el Palacio de Minería. Vemos estos macetones tan característicos, ya va imbuido el espíritu neoclásico, dieciochesco. Sin embargo, pues muchos autores dicen que es el más barroco de todos los neoclásicos, Manuel Tolsá. Su espíritu realmente era barroco, pero bueno, está inmiscuido en todo el espíritu de esa época del siglo XVIII. Entonces este tipo de macetones, este tipo de balaustradas son muy características de la obra de Tolsá. También este tipo de elementos decorativos se encuentran en la catedral, no se pueden ver tan fácilmente por las proporciones descomunales de la catedral, pero en este caso, que es a nivel pues humano, digamos, pues es impresionante, ¿no? Casi tocarlos y ver cómo adecúa la proporción, la visión y la estética desde que lo ve uno desde lejos, ¿no? Obviamente por eso en catedral pues no es tan claro verlo, ¿no? Aquí, bueno, pues podemos ver esta especie de trompe-l'œil, de este trampantojo, que uno pues se da cuenta, ¿no? de lo que está haciendo, ya que lo ve uno en detalle, pero de lejos no se aprecia. De lejos se ve la perfección, pero todos estos elementos hacen que sea 100% natural desde lejos, pero ya que se acerca uno, mira cómo nos engaña a la vista, y esto es un ejemplo magnífico de lo que juega Tolsá en su obra arquitectónica. Bueno, pues vemos este nicho dedicado al creador de esta obra maestra, Manuel Tolsá, que llega a México en 1791, 2 años antes manda las copias de obras griegas con las cuales enseñaría en la Academia de San Carlos. Bueno, pues es un gran planeador de ciudad, Manuel Tolsá. Logra impregnarse del espíritu novohispano, no regresa a España. Él, pues les digo, llega a la Ciudad de México en 1791, se casa con Luisa Sáenz, tiene bastantes hijos, pero bueno, como buen arquitecto de México, del mundo, de cualquier época, no le pagaban los proyectos a tiempo, no se los pagaban. La catedral se tarda mucho en pagarle el proyecto, él pues tiene que aplicarse y hacer muchos trabajos, inicia el Hospicio Cabañas en Guadalajara, por ejemplo, el Palacio de Minería cambia 3 veces el proyecto, fue una locura, él tiene que allegarse a otro tipo de recursos para no estar tan pobre, Manuel Tolsá. Y bueno, pues a fin de cuentas también interviene la Profesa, el altar de la Profesa, interviene el altar de Santo Domingo de Guzmán, aquí en la Ciudad de México, que es otra de sus obras maestras, y bueno, se allega buena parte de sus recursos con esta obra magnífica, ya también a fines del 18, el Condado de Buenavista, con la señora Pinillos
y García Bárcenas que le entrega este proyecto. Se lo iba a dejar a su primogénito para que hiciera sus negocios, pero a fin de cuentas el muchacho muere muy joven, muere a los 23 años, queda trunca todo este proyecto para la Condesa de Sierra Nevada. Y bueno, tiempo después hay algunas referencias, cuando estuvo acá la invasión francesa del 1864 a 1867, el mariscal Bazaine hizo unas demostraciones de lucha libre en este espacio, ¿no? Entonces es bien interesante que el inicio de la lucha libre mexicana tuvo que ver aquí en lo que hoy es el Museo de San Carlos. Creo que aprecien esta panorámica, la perfección que logra al ir adecuando la curvatura de este óvalo con cada uno de los elementos de la balaustrada, tal como los vimos en la escalera, va haciendo la curva. Igual aquí es muy poco notorio, aquí lo tenemos más cerca, pero vemos cómo se va adecuando a la curva que va dando pues toda la estructura, ¿no? Entonces va adecuando estos elementos de la balaustrada para que quede a la perfección, y lo logra, y coronado con este tipo de macetones tan característicos. Estos macetones, estas balaustradas, se le conocen cuando ustedes vayan al Palacio de Minería, cuando vayan a la catedral y se fijen que es el que la culmina en 1813, son los famosos elementos Tolsá, los macetones y las balaustradas. Bueno, y a partir de 1968 se convierte en el Museo de San Carlos, que bueno, pues es una de las colecciones más refinadas de gótico, barroco, renacimiento, y bueno, lo que tiene que ver con la academia del siglo XIX. Les recomiendo ampliamente la visita. La colección permanente es magnífica. Tenemos retablos de templos, de catedrales europeas del siglo XIII, del siglo II. Bueno, pues nos encontramos ya en el lobby del Museo San Carlos y nos encontramos con... Hola, yo soy Mariano Mesa y soy curador del Museo Nacional de San Carlos. Nos va a dar un breve recorrido por estas salas, así es que acompáñenos. Muy bien, pues ya tuvieron la oportunidad de conocer más acerca del edificio en donde se alberga la colección del Museo Nacional de San Carlos, y vamos a hablar un poquito acerca de la colección, cómo es que se forma la colección y sobre todo es cómo llega a este lugar tan emblemático para la colonia tabacalera. La fundación del Museo Nacional de San Carlos data de 1968, que es cuando el presidente decide hacer un museo que tenga obras internacionales. ¿Esto para qué? Para que tenga que ver también con las Olimpiadas y que todos estos países que venían a México pudieran venir a un museo con obras europeas y que estuviera al par de cualquier potencia mundial. Entonces, bueno, ya empezamos a entender más o menos cómo es que se llegan aquí estas obras y se forma el Museo Nacional de San Carlos. A partir de 1968 se han hecho un sinnúmero de exposiciones temporales, pero algo que es muy significativo para este museo es el recorrido permanente, en donde vamos a poder ver obras desde el siglo XIV hasta el siglo XX. Entonces es una gran extensión de temporalidad en historia de arte occidental. Una de las grandes características que tiene el Museo Nacional de San Carlos es su sala gótica. Es de los pocos lugares en México en donde podemos observar este tipo de arte. Como les mencioné anteriormente, aquí vamos a poder apreciar obras que van desde el siglo XIV hasta el siglo XV-XVI. Es importante porque también estas obras, la mayoría, provienen de Cataluña y llegaron a México gracias a Alberto J. Pani, que a principios del siglo XX trajo estas piezas y las insertó dentro de la Academia de San Carlos para que su recorrido tuviera una temporalidad más extensa. Es así que después, en 1968, llegan al Museo Nacional de San Carlos y desde ese entonces están en esta sala.
una de las obras más importantes que tenemos en el museo, que es este retablo. Este retablo, como les mencionaba, proviene de Cataluña, y algo bien interesante es ver cómo se desarrollaba el arte gótico. Algo que a mí me llama mucho la atención es cómo disponían las escenas, cómo era la narrativa en este tipo de piezas. Que aparte, algo que me parece también importante de decir, es que siempre se habla de este arte que parecería que no está bien elaborado, de estas obras casi hieráticas, pero tenía una finalidad, que era que el pintor no tuviera tanto protagonismo como el significado de las obras, es decir, que hubiera un entendimiento más entre las personas que las observaban y el mensaje que querían dar, sin hablar acerca de por qué el pintor era tan bueno o por qué utilizaba ciertas fórmulas, simplemente era el contacto directo entre lo divino y el ser que las estaba observando. Aquí nos encontramos en la sala de Renacimiento del Museo Nacional de San Carlos y quiero que tengan una probadita de lo que hay en este museo con esta obra de Lucas Cranach, que me parece importantísimo porque es uno de los pintores pues más relevantes de la época flamenca y sobre todo, bueno, pues la técnica que va a cambiar totalmente la forma de hacer obras en Alemania, pero que va a permear en toda Europa. Es importante que ustedes sepan que el recorrido permanente está dividido en 5 núcleos temáticos que va gótico, renacimiento, barroco, siglo XIX, paisaje y retrato. También tenemos actualmente 2 exposiciones temporales, una que es Archivo Ingres, que la realizó el equipo curatorial de la 5ª generación de estudios curatoriales de la UNAM, y otra exposición que se llama Animales de compañía en el arte. Ambas exposiciones las van a poder visitar de martes a domingo en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando si aquí en el Museo Nacional de San Carlos es en donde estudiaron todos los grandes artistas que conocemos y que, bueno, la Academia de San Carlos tiene esta gran importancia como hacedora de pintores y de artistas en México. La respuesta es no. La Academia de San Carlos se encuentra en la calle de Moneda, muy cercano al Palacio Nacional, y el Museo Nacional de San Carlos se encuentra en la actual Avenida México-Tacuba, número 50. Este edificio, como ya pudieron saber en esta cápsula, pues bueno, data de finales del siglo XVIII y fue construido por Manuel Tolsá, y en 1968 se hace museo. Es así que llega toda la colección de la Academia de San Carlos a este lugar, y la Academia de San Carlos se queda solamente como escuela como la conocemos actualmente. Les agradecemos infinitamente a Francisco y a Mariano su participación en Cotidianizando. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. La vocación del Museo Nacional de San Carlos está definida por la amplia colección que alberga y que está constituida por pintura, escultura y grabados europeos de los siglos XIV a principios del XX, misma que da lugar a su exposición, difusión, conservación e investigación, con el fin de promover lecturas de vanguardia sobre el acervo y el edificio neoclásico de la autoría del arquitecto Manuel Tolsá. El museo ha realizado diálogos con artistas nacionales e internacionales para crear nuevas líneas de investigación y para atraer a públicos diversos. Yo soy Claudia Morales y los veo la próxima semana mostrándoles más joyas arquitectónicas a 5 siglos de la fundación de la Ciudad de México. Un beso. Suscríbete a mi canal de YouTube Cotidianizando. No olvides darle like y clic a la campanita para notificaciones. Te dejo mis redes sociales para que me sigas. Un beso.